Agradecemos a las personas que nos están acompañando el día de hoy. En 5 minutos en punto empezamos. Les agradezco por estar aquí. En 3 minutos en punto empezamos. Muchas gracias por estar aquí. En 1 minuto comenzamos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por acompañarnos en este anti-webinar, Aterrizando el Open Banking en Latinoamérica. Antes de iniciar, quiero darles una breve indicación de cómo es el funcionamiento de esta plataforma. En sus pantallas tienen el control de mandos. En la pestaña de preguntas pueden dejarnos cualquier inquietud, duda que surja durante la charla. Al final las vamos a contestar en nuestra ronda de preguntas y respuestas. También pueden comunicarse con nosotros en la pestaña de chat.
Antes de empezar, quisiéramos saber su opinión acerca del Open Banking. Les voy a mostrar en sus pantallas algunas preguntas y nos gustaría que nos las respondan. ¿Ha tomado su institución la decisión de adoptar estrategias de Open Banking? Por favor, respóndanos. Vamos viendo que más del 30% sí lo ha hecho. El 17% está pensando hacerlo y el 50% todavía no lo hace. Tienen unos segunditos más para votar. Perfecto. Ahora les voy a dar otra preguntita para conocernos un poco mejor y cómo están sus organizaciones. ¿Está su institución lista para enfrentar el cambio estratégico que implica Open Banking? ¿Sí? ¿Estamos ejecutando acciones? ¿No? Por favor, vote. ¿50% todavía no lo ha hecho? Un 36% está ejecutando ya acciones y solo el 18% tiene un plan en marcha. Tienen unos segundos para seguir votando. Les agradecemos. Y vamos con esta última pregunta. ¿Tiene clara la estrategia de monetización de Open Banking? Sí. ¿Tenemos claro el modelo de negocio de Open Banking? B, ¿tenemos algunos casos de uso que estamos explorando o no? Por favor, vote. Vamos viendo que el 48% no y el 48% está dividido porque también tienen algunos casos que están explorando. Un 4% sí tiene claro el modelo de negocio de Open Banking. Les agradezco por sus votaciones. Les recuerdo que en el control de mandos tienen la pestaña de preguntas y pueden dejarnos cualquier duda o inquietud que tengan a lo largo de la presentación. En nuestra ronda final, en preguntas y respuestas, estaremos hablando sobre ello. Sin más, vamos a empezar este evento organizado por Open Vector, Kruger, con el apoyo de la Embajada Británica en Quito y la Escuela de Negocios de la Universidad San Francisco. Por ello, doy paso a Carlos Córdoba. Él es líder de la Unidad de Innovación Financiera de la Business School de la Universidad de San Francisco. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Bienvenidos todos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. La verdad, para mí, para la Universidad de San Francisco, la Business School, es un verdadero placer poder coordinar este evento y ser parte del mismo. Sin duda, esto, como lo vamos a ver, no habría sido posible sin la colaboración de la Embajada Británica aquí en Quito. Justamente quiero dar paso a Emilia Cano, quien es jefe de Comercio e Inversiones de la Embajada aquí en Quito, para que nos dé más a conocer el contexto que rodea este evento. Emilia, por favor. Muchísimas gracias, Carlos, por esa gentil introducción. Quiero
darles el agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. En el contexto de la pandemia tengo muy presente que las jornadas laborales se han extendido. En ese sentido, valoramos muchísimo que nos acompañen dándonos tiempo personal para participar de este espacio. Para mí es un verdadero honor hablar en representación de la Embajada Británica. Quiero también agradecer a los speakers que nos acompañan. Estoy segura que nos van a dar información sumamente valiosa. Como les comentó Carlos, quisiera explicarles por qué la Embajada Británica decidió apoyar esta iniciativa. Primero, como embajada, a raíz de la pandemia, nos replanteamos en qué sectores la sección comercial debería estar concentrando sus esfuerzos con estos nuevos retos que se presentaron. En este proceso fuimos identificando distintos stakeholders que nos ayudaron a entender un poquito más el contexto país en términos de regulaciones, las oportunidades que podían existir precisamente para empresas británicas que trabajan en el sector de los servicios financieros. Una de esas personas fue Carlos Córdoba, que nos ayudó con su expertise a entender un poquito más la situación del Ecuador y cómo podíamos aprovecharla. Asimismo, nosotros conversamos con colegas de embajadas británicas de la región que habían avanzado ya un poco más en la promoción de servicios financieros en sus distintos mercados. Ellos nos fueron dando referencias de empresas británicas que ya habían tenido experiencias regionales, incluso en procesos para implementar regulaciones. Este es el caso de Open Vector. Para nosotros es realmente un verdadero placer esta alianza que ha establecido Open Vector con Kruger Corp. Creemos que esta iniciativa no solo va a tener un alcance local, sino también una presencia regional. Para complementar esta información que les he dado, me gustaría decirles por qué el Reino Unido es una referencia mundial en servicios financieros y por qué para nosotros era importante presentar esta oferta de servicios en el Ecuador. En 1694, el Reino Unido ya tuvo su primer banco. 100 años después, se creó la Bolsa de Valores de Londres. Eso quiere decir que el Reino Unido tiene siglos de experiencia en este sector. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido no es solo una plataforma que ha establecido un marco regulatorio, sino también es una entidad que promueve la innovación. En ese sentido, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha establecido alianzas con otras agencias reguladoras para que los productos sean utilizados en distintas jurisdicciones. Quisiera compartirles también otros datos interesantes que nuevamente demuestran que el Reino Unido es un referente en este sector. En el 2019, el Reino Unido cerró con 88 billones de dólares en exportación de servicios financieros. 37 de las 50 top fintech del mundo tienen sus headquarters en el Reino Unido. Los assets del sector financiero del Reino Unido es el más grande en toda Europa. Está valorado en 18 trillones de dólares. Adicionalmente, en el 2019, 4 de los bancos más grandes del Reino Unido, HSBC, Lloyds Bank, Barclays y NatWest Group, invirtieron en el sector financiero alrededor de 10 billones de libras. Con estos argumentos, yo espero pueda convencerles a ustedes y darles más información de por qué el Reino Unido es una referencia en servicios financieros. Es además evidencia que las empresas británicas les pueden ofrecer su expertise para que ustedes puedan ofrecer servicios con un valor agregado, pero también innovador. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde o noche. Muchísimas gracias, Emilia. Sin duda, como tú bien mencionas, Inglaterra es líder mundial y siempre ha sido líder mundial en servicios financieros. Bueno, justamente continuando, avanzando con el programa, les quiero presentar a Javier Santoro, ¿sí? Él es Chief Growth Officer de Kruger Corp, es líder regional en innovación bancaria y financiera, y nos va a hablar un poquito más de esta charla y de Kruger. Entonces, Javier, por favor. Gracias, Carlos. Le quito solamente un minuto. Tal vez presentar, bueno, primero buenas tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren. Tal vez contarles un poquito quién es Kruger. Kruger es una empresa que está en 13 países en Latinoamérica. Nacimos en Ecuador, sin embargo. Yo soy responsable efectivamente de no solamente nuevos negocios, sino en particular el desarrollo del negocio del sector financiero en Latinoamérica. Dentro de ese contexto, para nosotros era muy claro ya desde hace tal vez un par de años que la conjunción de transformación digital con Open Banking en el sector financiero era evidente. Es decir, cada vez hay una convergencia mayor y
Con esa visión, pues, nos encontramos con Open Vector y con Carlos, que ya lo vamos a presentar dentro de poco, y creo que encontramos una alianza que creo yo tiene, primero ya es regional, porque tenemos en este momento, vemos asistentes que van desde Bolivia hasta México, ya en este instante, y muchas gracias a los que están ahorita ya asistiendo. Entonces, y creemos que hay una oportunidad muy grande. Miren, el tema regulatorio ya llegó a Latinoamérica, ya está en México, ya está en Brasil, se está hablando en Colombia, se está hablando en Chile, y ustedes saben cómo es. Es un tema de que en cualquier momento los reguladores empiecen a copiar la regulación de los otros países y tenemos solamente dos opciones, creo yo. La primera es reaccionar a lo que el regulador nos imponga o segundo, controlar el proceso. Yo creo que todos estamos en capacidad acá y es parte de lo que le queremos plantear de tomar control de este proceso y transformarlo de una potencial amenaza, que podría verse como una potencial amenaza, a más bien transformarse en innovadores y capturar las oportunidades. Eso es lo que queremos mostrarles hoy en este evento con Carlos Figueredo y Juan Carlos Miranda. Juan Carlos, aprovecho, es nuestro arquitecto empresarial, ya lo vamos a presentar más adelante. Y dicho eso, pues regreso a ti, Carlitos, y muchas gracias una vez más por acompañarnos. Bien. Gracias, Javier. Sin duda, esto lo que acabas de mencionar es ya el aterrizaje que se está dando del Open Banking o Open Finance también en Latinoamérica. Bueno, entonces, sin más, la verdad, para ir al plato fuerte, a continuación nos van a acompañar Carlos Figueredo y Juan Carlos Miranda. La verdad, para resumir, son dos monstruos a nivel mundial y regional en lo que es innovación financiera e innovación bancaria. Y nos van a comentar de este tema, ¿no? Que muchos ya hemos oído, ya muchos conocemos, pero realmente, como decía, es un anti-masterclass, nos van a hablar de lo que no se dice tradicionalmente. Entonces, más bien doy paso a Carlos Figueredo para que empiece la charla. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Para presentar un poquitito lo que es Open Vector, somos una consultora nacida en el Reino Unido debido a la experiencia que tuvimos con referencia al tema de Open Banking acá en el Reino Unido. Yo tuve la suerte de participar como el Head of Data Standards para la iniciativa de Open Banking aquí en el Reino Unido, entonces considerándome uno de los fundadores de la iniciativa en Open Banking. Fundamos Open Vector en el 2017 con todo el propósito de poder llevar esa experiencia del Reino Unido a otros países, donde tuvimos nuevamente la oportunidad de trabajar en la ley de FinTech México y en otras iniciativas de Open Banking. Pero quisiera empezar, en primer lugar, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren a salvo de esta pandemia de la cual estamos atravesando. Y también quisiera darles las gracias a la Embajada Británica del Ecuador, a la Universidad San Francisco de Quito y a Kruger por el apoyo en traerles a este evento. Entonces vamos a empezar un poquitito dándole un contexto. ¿Por qué las invitaciones fueron enviadas a este alto nivel de participación? Por dos razones, o tres razones principales, de las que vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. En primer lugar, porque Open Banking ya es una realidad que llegará a Latinoamérica con o sin nosotros. La segunda razón es porque Open Banking es un movimiento que requiere un cambio cultural que debe empezar desde arriba. Y en tercer lugar, tener un acuerdo en común a lo largo de Latinoamérica. ¿Por qué esto es importante? Porque Open Banking, como vamos a ver más adelante, no es un proyecto, es un movimiento que seguirá evolucionando y requiere de un entendimiento en común. ¿Por qué lo denominamos una anti-masterclass? Como dijo Carlos Córdoba muy bien, es porque vamos a decirles lo que no se dice normalmente, pero también porque no es una presentación sobre conceptos o una visión, sino que queremos hablar acerca de la experiencia real, que hemos tenido, esa experiencia de haber hecho esas implementaciones en Open Banking en varios países y hablar sobre temas que a ustedes les va a interesar. Entonces, un poquitito en contexto, hablemos del antecedente de Open Banking. El nacimiento de Open Banking, podemos decir que la parte de APIs ha empezado en varios países, en regiones y demás, desde ya hace varios años. Pero hablemos específicamente de la iniciativa de Open Banking, como la que se llama, como así se dice, y la que empezó en el Reino Unido. La crisis financiera del 2008 dio una apertura a un entendimiento del gobierno en el Reino Unido de ver de que no habían los diferentes bancos, los bancos más grandes del Reino Unido, luego de esa crisis financiera, no habían hecho nada realmente por tratar de crear productos y servicios, de trabajar juntos, de abrir el mercado como para crear esos productos y servicios que beneficien al consumidor, sino que siguieron en esa misma, estableciendo esos mismos
estrategias y de productos y servicios que se identificaban muy específicamente en lo que podría llevar a otra crisis. Y es por eso que el CMA o el Competition and Market Authority decidió crear esta iniciativa de Open Banking, que llevó varios años en establecer. La iniciativa trae como eje principal esa estructura de poder crear una colaboración entre las entidades financieras bajo un marco regulatorio con las fintechs para poder crear esos productos y servicios que tengan al final el beneficio al consumidor, llevarles al consumidor esas nuevas oportunidades, esos nuevos servicios que los benefician. Y todo eso a través de una comunicación de APIs y usando estándares en común, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, muchas personas hablan del tema de Open Banking y piensan de que en sus inicios dijeron que era simplemente una moda que iba a pasar, que el Open Banking no iba a llevar a nada, que simplemente no lo iban a adoptar, que nadie le iba a dar la importancia que debe tener. Acá tenemos un ejemplo donde eso ya podemos ver que no es cierto. Open Banking ya es una realidad mundial, con muchos bancos que ya están estableciendo la iniciativa, que ya la han implementado y ya están en su lugar y con regulaciones y demás, o ya están en proceso, donde hay países donde ya están mirando cuáles son sus beneficios, cómo poder llevarlo adelante, cómo poder fomentar entonces esos productos y servicios, cómo darle a ese consumidor esos servicios que hacen falta. Entonces, vamos a mirar un poquitito más adelante cómo este tema de Open Banking va a realmente a surgir y cómo vamos a traerlos a Latinoamérica de una forma ya convincente, de la cual le vamos a poder seguir explicando. Vamos a definir un poquitito qué es Open Banking y me parece que este es un tema muy oportuno de poder ver de qué se refiere exactamente. La banca abierta habla sobre cómo poder realmente establecer una colaboración y una apertura de esa data. ¿De cuál data estamos hablando? La data del cliente. En poder usar esa información para poder crear esos productos y servicios, siendo mismos los bancos que consuman esa información y puedan lograr esa creación de productos y servicios, o con una colaboración específica con las fintechs. Y estamos hablando de fintechs de cualquier tamaño, de cualquier porte. Y también para el mercado de lo que es el sector financiero, o sea, los bancos. El Open Banking trata de crear un playing field en común, o sea, que todos los bancos de cualquier tamaño tengan la posibilidad de poder poder competir y traer adelante estos servicios y productos. Entonces, en parte, quita un poco el monopolio de los grandes bancos y permite que todos los bancos puedan interactuar de una forma equitativa para poder establecer estos elementos de crear estos productos y servicios. Ahora, toda esta modalidad se crea debajo de controles de seguridad, bajo estándares y demás elementos que permiten entonces ese marco de Open Banking seguro. ¿Qué tipo de iniciativas de Open Banking existen? En este momento hay tres diferentes tipos que hay en el mundo. El primero es el regulatorio, o sea, el que es obligatorio, donde hay un marco regulatorio, donde es el regulador el cual impone ciertos elementos y explica cómo debe jugar el mercado. Pero teniendo eso en cuenta, también tiene sus ventajas. Y nuevamente, hablamos de incrementar la competición, es la protección de datos y es fomentar esa innovación. Entonces, el tema de tener un marco regulatorio de Open Banking significa también poder darles a las entidades financieras una explicación de cómo deben interactuar, quién puede interactuar dentro del marco regulatorio y cómo se definen, se establecen los parámetros para que las fintechs también puedan colaborar. Y esto es muy importante para poder darle una seguridad al cliente en saber de que hay un marco regulatorio que obliga a estas entidades para poder participar. Y lo hacen con elementos específicos, como dije anteriormente, estándares de data, pero también datos de arquitectura o estándares de arquitectura específicos y de seguridad que están puestos debajo del marco regulatorio. El otro es el recomendado, y eso significa que es una variación entre un marco regulatorio, pero también con una colaboración del mercado. Y tenemos ejemplos de eso que voy a explicar un poquitito más adelante, cómo se puede llevar, en qué países eso está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es el beneficio de un marco regulatorio recomendado? Es donde hay también una colaboración un poco más de parte del mercado. O sea que los bancos y las entidades tienen
un poquitito más de explicar qué es lo que ellos quieren, cómo ven el mercado. Tienen más posibilidad de poder dar sus recomendaciones y trabajar con el regulador para poder establecer ciertos elementos. Esto trae ciertas, como dije, ciertas ventajas, porque permite también una pequeña aceleración en el transcurso de lo que es la implementación de un Open Banking bajo una regulación recomendada, y entonces ayuda a que los elementos se vayan estableciendo y se vayan implementando de una forma un poquitito más acelerada, como dije anteriormente. Y por último, es el impulsado por el mercado. Y es acá donde no hay necesariamente un marco regulatorio, o el regulador simplemente no quiere intervenir en lo que es establecer un Open Banking en un país. Deja abierto a que el mercado mismo se una y forme los elementos y las recomendaciones para poder llevar adelante una iniciativa como esta. Es nuevamente, ¿cuáles son las razones por las cuales se haría esto? Es donde nuevamente no hay un regulador que tal vez tenga la posibilidad de llevar adelante una iniciativa como esta, o es simplemente un mercado que quiere fomentar esa innovación con una velocidad mucho más grande y buscar una ventaja competitiva también acelerada, ¿no? Hay también una cierta reducción de costos, porque obviamente el mercado puede decidir cómo lo va a llevar adelante y a qué velocidad lo puede llegar a hacer. Como dije, también cosas positivas de cada uno de ellos, también hay un elemento también de retos o de, digamos, un punto negativo. En la primera, el del regulatorio obligatorio, es justamente lo que dice, ¿no? Es un marco obligado donde las entidades deben seguir este marco regulatorio y deben de seguir también los términos, los roadmaps que se les impone, y eso causa también cierta destreza en las instituciones. Así todo también ayuda a que el regulador impulse y lo lleve adelante y no permite que todos sigan un mismo camino y que nadie se quede atrás. En el del medio, que es el recomendado, pasa algo similar. El regulador debe tener una apuesta también firme en asegurar de que sí escucha las recomendaciones del mercado, pero también debe asegurar de que el roadmap siga adelante. Entonces, ahí el reto es asegurar de que el mercado no se desvíe o que no demore la iniciativa. Y por último, el impulsado por el mercado es obviamente de que el mercado mismo se demore demasiado o que hayan jugadores de gran porte que apaquen un poco la iniciativa o no permitan que avance de la forma que debe ser, o que tengan un auge o que sean una institución demasiado grande que no deje que todos los demás participantes tengan la misma voz y la misma apuesta en poder llevar adelante esta iniciativa. Vamos a definir entonces, en el tema de definiendo Open Banking, qué es y qué no es. Lo que es Open Banking es, como dije anteriormente, es incentivar el compartimiento de datos entre las entidades autorizadas a consumir esos datos. O sea, es crear una regulación o una estipulación de regulaciones que permitan ese compartimiento de información. Es incrementar la colaboración, obviamente, entre las entidades financieras y las fintechs, y asegurar que todos los esfuerzos hechos por los participantes tengan una meta en común, y es tener al consumidor al centro de todo. Y esto es muy importante. La iniciativa de Open Banking nunca fue creada con un aspecto de tratar de salvar a los bancos o de tratar de salvar a la comunidad fintech. No. El propósito de Open Banking siempre fue tener al consumidor al centro de todo lo que se está haciendo. Ahora, ¿qué no es Open Banking? Tenemos que recordar que no es un cumplimiento regulatorio, no es otro proyecto, otra iniciativa del cual los bancos deben de participar. Open Banking no es eso. Es una, como nuevamente dice acá, es una iniciativa temporal que va a desaparecer. Ya vimos que no. Hay más de 47 países que ya lo están viendo como un tema verdadero, y ya hay antecedentes no solamente de Open Banking, sino vamos a hablar en un momento de Open Finance. Una moda pasajera obviamente no es, está presente en Latinoamérica y seguirá creciendo. Y es un movimiento que solo abarca al sector financiero, y como vamos a ver en unos slides más adelante, vamos a hablar ya de Open Banking, pero también vamos a hablar de lo que es Open Finance. Voy a pasar acá a Juan Carlos para que nos explique un poquitito más sobre la oportunidad y las razones de Open Banking. Juan Carlos, adelante. Gracias, Carlos, y buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Pues la idea de esta lámina un poco es
que podamos entender desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva de los diferentes actores algunos escenarios o casos de uso que pueden ser muy útiles para el desarrollo. Nosotros, como en la parte de arquitectura empresarial, siempre tratamos de ver la empresa desde una globalidad absoluta para poder integralmente ver cómo podemos nosotros ajustarnos en diferentes etapas de la empresa, ya sea horizontal o verticalmente, para los cambios constantes. Así que cuando construimos una estrategia, y por eso Carlos mencionaba antes la importancia de que esto va de la mano con una estrategia digital, siempre tenemos que pensar en qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, aquí vemos a nuestro cliente, nuestro usuario, que tiene múltiples bancos, quizás inversiones en un banco específico que le da una tasa y un rédito muy bueno, pero muy probablemente su hipoteca lo tenga en un banco que tiene este enfoque específico. Para otra institución utiliza sus tarjetas de crédito para procesos de compra y otras cosas, pero también este usuario tiene artefactos y productos de grandes competidores de la banca hoy en día, como son los denominados GAFA, ¿verdad? Estas grandes empresas que poco a poco han ido incursionando en actividades que son de índole comercial financiero y que amenazan un poco las necesidades del banco. Entonces, ¿qué hacemos en un entorno como este? Bueno, como mencionaba Carlos, la persona autoriza y con consentimiento propio autoriza a estos bancos y a estos terceros a que puedan utilizar sus datos, obviamente ciertos tipos de datos, y entonces empiezan a generar sinergias. Si vemos cuál es la ventaja para el usuario, por ejemplo, el usuario podría tener una consulta consolidada en una aplicación de una fintech, la cual podría tener los datos consolidados de todos los bancos, poder hacer transferencias rápidas entre cuentas de un banco a otro, poder hacer unos resúmenes financieros de cómo está su situación actual. Y esto se logra mediante la colaboración entre fintechs que hablan el estándar que se define para esto y los diferentes bancos. Pero si empezamos a ver cuando el cliente también con consentimiento está autorizando que su comportamiento se note, entonces hay una oportunidad para los bancos. ¿Por qué? Porque al entender el comportamiento del cliente y hacer alianzas con otras organizaciones, por ejemplo, podríamos hablar de agencias de viajes, centros que venden productos comerciales específicos dirigidos, ya entran en juego opciones de hacer alianzas con terceros donde el banco se convierte realmente en el centro de esa conexión. Y esta parte es fundamental. El papel y el rol que vemos de los bancos, y lo digo después de haber trabajado 20 años en diferentes tipos de bancos, debe ser el aprovechar esa reputación que tienen los bancos. ¿Por qué la gente va a un banco? Por confianza. El tema fundamental es confianza. Nosotros, desde la perspectiva banca, se administran los datos. Hace unos años discutía con un regulador que me decía, ustedes son una empresa de dinero. Y no, es de datos, porque realmente la gente confía en la manera en que se administran en la banca los datos. Y este es uno de los puntos principales del Open Banking. ¿Por qué? Porque el cliente no va a confiar de buenas a primera en un tercero, sino que confía, y este es el aprovechamiento que tiene que tener la banca de su posición como ente confiable. Y entonces, así como hace unos años recordarán que empezaron a darse este pago de servicios, donde diferentes empresas empezaron a buscar a los bancos para que ellos fueran los que les cobraran los servicios públicos o diferentes cosas, es el mismo escenario que estamos viendo aquí, donde el banco, si sabe posesionarse y utilizar esto, puede empezar a hacer alianzas con una serie de empresas que no tienen la infraestructura, la credibilidad ni la inversión que se necesita para que algo sea seguro y confiable. Entonces, el banco enfrente, con una normativa adecuada, como vemos aquí al fondo, de cumplimiento, puede permitir realmente que se dé innovación abierta, que otras empresas puedan hacer disrupciones también y agregarle valor al cliente. Entonces, lejos de ver esto como una amenaza de que las fintechs o las grandes empresas que están metiéndose en la parte financiera vayan a consumir, es una oportunidad para poder brindar un mejor valor al cliente y ofrecerle un servicio todavía con valor agregado. Y si pensamos
la inversión que ya hay en inteligencia de negocios, en analítica, en seguridad, nadie tiene una mejor posición en estos momentos que los bancos para aprovecharse de ese valor y estar en el centro de las transferencias. Por eso aquí vemos cómo diferentes entidades, tanto empresas que venden servicios como la banca y también grandes competidores en un entorno como este pueden trabajar de una manera eficiente. Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No lo podría haber explicado mejor. Yo creo que en esa lámina que explicaste recién, Juan Carlos, y es por eso que nosotros estamos obviamente muy contentos de trabajar con Kruger, por esa visión que ustedes traen nuevamente a toda la región de Latinoamérica y cómo ustedes con esa experiencia de no solamente la parte de la banca, sino en otros elementos que no sean simplemente de servicio bancario, traen un montón de experiencia que nos va a favorecer mucho cuando estamos hablando con instituciones en Latinoamérica. Entonces, hablemos un poquito de, siguiendo hablando del tema de Open Banking sin regulación. Y acá hay una pregunta que a veces me hacen es si debemos esperar al regulador. Y creo que esto es un error grande de las instituciones financieras en decir que tenemos que esperar a que el regulador primero dé el primer paso. ¿Y por qué eso es un error? El tema es el siguiente. La innovación va a llegar a Latinoamérica, a cada país, al país más remoto con o sin nosotros. ¿Por qué? Porque es el usuario, el cliente mismo que lo va a requerir. Y es por eso que debemos de no esperar al regulador e ir adelante con estos tipos de movimientos como lo que nos da Open Banking. El mercado de Open Banking solo se calcula que tiene un valor de 9.43 billones de dólares para el 2022. O sea que hay un potencial enorme, que no solamente en las instituciones financieras. Ya hemos visto que, como dijo recién Juan Carlos, las gafas, las grandes Big Techs y demás están viendo la oportunidad de lo que es Open Banking. Entonces, no hay que tomarlo como una amenaza, sino que los bancos lo deben de ver como una oportunidad enorme en la participación de lo que es Open Banking, de tratar de participar para ir a buscar ese mercado que Open Banking ofrece, que de otra forma no podrían acceder. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablo acá del 47% de los clientes o personas quieren acceso a dispositivos móviles, ¿no? Eso significa de que el 47% de las personas quiere acceso a algún tipo de servicio y o producto a través de su telefonía celular. Eso significa de que hay un cliente nuevo, el cliente del futuro. Y ese cliente del futuro es el cliente que estamos hablando tal vez de algunos de nosotros, pero más que nada también tal vez de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que nunca van a pisar una sucursal bancaria, simplemente porque es otro tipo de cliente. Es una generación que espera tener sus productos y servicios en sus manos, los quiere ya y los quiere inmediatamente. Y en algunos casos ni siquiera le interesa quién está detrás de ese producto o servicio. Simplemente quiere el acceso al producto en sí. Entonces, es por eso que no debemos esperar al regulador. Esto es una oportunidad única para las instituciones financieras y para las fintechs de poder acceder a un mercado único. Hay un tema que también es importante que nosotros debemos recalcar. Cuando hablamos de acceder a ese cliente, no estoy hablando solamente del cliente bancarizado. Estoy también hablando del cliente no bancarizado. Estoy hablando de la oportunidad de Open Banking como una inclusión social y financiera verdadera. O sea, tenemos la oportunidad de hacer algo realmente único. Este tema de Open Banking ha revolucionado el movimiento, ha revolucionado el sector financiero como ningún otro. ¿Y por qué lo decimos así? Porque realmente tenemos esa oportunidad de ir a buscar a ese cliente no bancarizado, esas personas que nunca antes han tenido acceso a sistemas financieros o a productos y servicios. Y es por eso que no debemos esperar al regulador. Tenemos oportunidad de empezar a asistir al regulador y lo voy a explicar un poquitito más adelante cómo podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es el estado actual regulatorio? Hablemos un poquitito específicamente en Latinoamérica, qué es lo que ya se ha hecho y lo que está en proceso. México ha sido un gran ejemplo para el mundo de lo que es una iniciativa de Open. ¿Y por qué dije Open y no Open Banking? Porque México fue el primer país que inició la iniciativa de Open Finance. ¿Qué significa eso? Es que México directamente estableció ya, saltó, aprendió, miró lo que el resto del mundo estaba haciendo, fue al Reino Unido, fue a diferentes regiones para ver qué es lo que se estaba haciendo y decidió
ir con su artículo 76 que habla directamente de la ley FinTech México, que tiene un alcance muchísimo más grande que lo que es Open Banking. Open Banking habla simplemente de las entidades, los bancos, donde Open Finance habla de un alcance mucho más grande. Habla de entidades financieras, habla también de compañías de seguros, o sea, un alcance mucho más grande. ¿Y por qué es importante el Open Finance? Porque permite traer los pilares principales de Open Banking, el cual son una regulación, estándares de datos, seguridad y arquitectura técnica y apificación y demás, pero permite también poder establecer productos y servicios que benefician de varios sectores. Y eso es un elemento muy importante. Un ejemplo de eso podemos hablar de los PFMs o los Personal Finance Managers, donde es un producto o un servicio que puede permitir que una persona pueda ver, por ejemplo, múltiples cuentas en una sola app, o pueda ver, por ejemplo, cómo está su seguro de vida, sus inversiones, todos diferentes tipos de productos y servicios bajo un solo app en su unidad móvil o en su computadora, donde sea que eso sea. Entonces, cuando hablamos de Open Finance y lo que ha hecho México, es realmente innovador. La iniciativa de México tiene un alcance de más de 2.200 entidades, lo cual también tiene sus retos, ¿no? Es obviamente complicado poder llevar adelante una iniciativa tan importante como esa, pero así y todo ya han establecido los primeros pasos y los primeros estándares de datos que están en su lugar. Todo esto bajo también un marco de protección de ley de data que México tiene bien establecida y bajo la supervisión de la Comisión Supervisora, el CNBV de México. El acceso es bajo no solamente el tema de la comisión como supervisora, sino también del Banco de México y otras comisiones que tienen a cargo la obligación de poder darle el acceso a las entidades para poder participar de esta iniciativa. Como productos y servicios, los primeros que se han establecido son los de cajeros automáticos. Como yo dije al principio, tuve la suerte de participar en esta iniciativa en México y trajimos o acordamos traer el tema de cajeros automáticos como sus primeros estándares. Ahora, lo interesante es que muchos preguntan también por qué México empezó con cajeros automáticos y no con un producto más interesante como parte de pagos o transaccionales o demás. Yo creo que el tema de cajeros automáticos fue un tema muy importante y fue muy inteligente de México iniciarlo así, porque permitió que el país, todas las instituciones financieras, las fintechs y demás, puedan entender realmente qué significaba Open Banking y empezar con un estándar que sea más sencillo y ayude a que ellos entiendan la colaboración que se va a requerir y la oportunidad de Open Banking. Si hubiesen empezado con un estándar más complicado, tal vez hubiese sido un problema de no realmente poder acordar o ver la oportunidad de Open Banking. El beneficio de que esto le da al resto de la TAM es que en otros países ya tal vez no se requiera empezar con simplemente un estándar tan sencillo como el de cajero automático, sino que tal vez se pueda empezar con uno más complicado o que traiga más elementos de casos de uso y más beneficios, pero ya hay un entendimiento mundial mucho más profundo de lo que es la oportunidad de Open Banking y Open Finance. En el tema del próximo país del que quería hablar es Brasil. Brasil es el segundo país en Latinoamérica que ha impulsado ya una iniciativa de Open Banking. Esto lo han publicado ya bajo la comunicación que detallo acá y tienen también un alcance de Open Finance en sí, donde tienen también el alcance de no solamente entidades financieras, sino también de transmisores de dineros y otras entidades autorizadas. Los datos que ellos intentan cubrir, a diferencia de México, donde empezaron con un dato abierto, ellos también van a empezar con un dato abierto, pero también datos agregados, transaccionales y servicios de pagos. Lo que hace también que la ley de FinTech, la ley de Open Banking en Brasil, tenga también sus retos. A diferencia de México, que la de México es totalmente bajo un concepto regulatorio o obligado, la de Brasil trae un concepto de más que nada de intermedio, donde hay sí una oportunidad para que el mercado participe en las decisiones, permita en la colaboración junto con el regulador brasilero en poder llevar adelante la iniciativa. Ahora, diciendo eso, el Banco Central de Brasil, que es en este caso el ente regulador, ha dictado temas muy específicos de cómo debe participar el mercado, está muy bien estructurado y realmente es una muy buena
forma de interpretar la iniciativa de Open Banking en cómo ellos la van a llevar adelante. Ahora, hay algo también que quiero recalcar, que está bien, estamos viendo cómo el Reino Unido lo inició en el 2016, donde fue totalmente bajo un marco regulatorio y obligado. En México también bajo un marco regulatorio y obligado, donde Brasil tiene un marco, digamos, intermedio de regulación con algún tipo de también de intervención del mercado. Eso no significa de que uno sea mejor que el otro. Hay algo muy importante del tema de Open Banking, y es que no es un template único para cada país. O sea, el template que se usó del Reino Unido no se acopla, tal vez no se acopla a ningún otro país. El de México tampoco, ni del de Brasil. El tema de Open Banking tenemos que entender que tiene varios pilares principales, pero que el resto puede ser adoptado y adaptado específicamente a las necesidades de cada mercado, a los productos y servicios que ese mercado requiera. Entonces, tal vez, en este caso, un país X puede llevar adelante una iniciativa de Open Banking bajo solamente datos abiertos, porque no tiene ningún interés o su mercado no necesita de servicios de datos cerrados, que serían más los datos del cliente, ¿no? De datos transaccionales y demás, o sea al revés, donde hay una necesidad inmediata de poder asistir al cliente con productos y servicios directamente que tengan un impacto muy importante para ese país y empiecen con otra estructura. Lo que quiero decir con eso es que el tema de Open Banking tiene cierta flexibilidad, lo cual permite que cada país pueda tomar lo mejor del otro y lo adopte de una forma relacionada a cada mercado, pero nunca dejando de recordar los elementos importantes y los pilares importantes de lo que es Open Banking, que es regulación, donde se permita o donde se requiera, estándares de datos y colaboración. Hablemos un poquitito ahora entonces, yo vengo hablando de lo que es Open Banking y Open Finance. Entonces sería, creo que, un buen momento para poder explicar cuál es la diferencia entre los dos. Cuando yo hable de Open Banking, estamos hablando principalmente de los bancos, las instituciones financieras que tengan que participar y los TPP, que en este caso son los Third Party Providers o las FinTech. Entonces, cuando hablamos de Open Banking, estamos hablando simplemente de los bancos y esa colaboración con las TPP. Es la información que pueden llegar a acceder, también pueden ser de data abierta o de data cerrada. Para definir un poquitito eso y tomar un paso atrás, ¿qué estamos hablando sobre data abierta y data cerrada? La data abierta se puede entender como toda información que es públicamente accesible. Por ejemplo, la de la ubicación de un ATM o la ubicación de una sucursal de un banco. Donde cuando hablamos de data cerrada, estamos hablando ya así de la data de un cliente o la data específica de un banco que no puede ser hecha pública por razones de derechos del cliente. Y como dijo bien Juan Carlos, todo el tema de data cerrada, estamos hablando sobre todo lo que tenga que ver con el consentimiento del cliente como eje de esa información, el dueño de esa información siempre siendo el cliente. Cuando hablamos de Open Finance, ya estamos hablando de abrir a otros sectores. Estamos hablando de un Open bajo otros sectores que pueden llegar a compartir y dar información bajo las mismas estructuras básicas de Open Banking, de estandarización y regulación, con el beneficio de que las mismas entidades pueden consumir esa información, pero también las fintechs pueden consumir esa información y crear novedosos productos y servicios que jamás no hubiésemos imaginado tener anteriormente. Es por eso que el tema de Open Finance tiene un potencial tan grande por la oportunidad que da al cliente, al consumidor, pero a las instituciones financieras mismas en poder brindar y dar servicios diferentes que, como dije antes, no pueden haber logrado. Y con Open Data ya estamos hablando de la siguiente fase de lo que es Open, que todavía no hemos llegado a ese ejemplo, que es cross-border, es información real-time. ¿Qué significa eso? Para dar un ejemplo, si suponemos de que en Chile esté establecido ya Open Banking y que lo tengamos también en el Ecuador y en Colombia, en Brasil y en México, bajo los mismos pilares y las mismas estructuras principales de Open Banking. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, en todos esos países un marco de estandarización de la misma forma, o sea, usando ISO 20022 como su estructura principal, si tenemos las mismas estructuras técnicas basadas
en bases internacionales que se están utilizando en varios países. Un ejemplo es OAuth 2 o las diferentes formas de contemplar la parte de seguridad y de arquitectura de APIs. Si mantenemos esos pilares principales, podemos llegar a Open Data, y eso significa de que podemos llegar a crear donde una persona en Chile se puede comunicar con una persona en México bajo productos y servicios que brindan los mismos pilares a través de toda una región. Y esto tiene un potencial impresionante. Y por eso también pongo información real time, porque eso es lo que nos permitiría Open Data, es tener esa accesibilidad a esa información de una forma, usando los puentes de acceso que nos permitiría entonces tener esa información en tiempo real. Entonces, es por esto que al principio les hablé de la importancia de tener Open Banking y que ustedes entiendan el cambio cultural que esto requiere y que tengan la visión de Open Banking. Que Open Banking no es solamente tener que cumplir con un proyecto, con un marco regulatorio. Tienen que ver a Open Banking como el principio de toda esta oportunidad, de estas tres fases que les va a permitir llegar a un nivel de colaboración, de intercambio de información, etcétera, que antes no hubiesen podido nunca imaginarse. Entonces es por eso que necesito que todos ustedes que están en este anti-masterclass entiendan este concepto porque realmente es importante. ¿Cuál es la oportunidad para Latinoamérica? Y por eso quiero ya ahora sí empezar a hablar más de la razón. Me han escuchado ya hablar de qué es, y bueno, está bien, pero Carlos, ¿por qué tenemos que entrar en este tema? ¿Por qué es importante para nosotros? Entonces, lo voy a tratar de romper en 4 segmentos, cuál es el interés para cada uno de ellos. Para el sector financiero, como dije antes, no lo tienen que ver como un riesgo. Esto lo tienen que ver como una gran oportunidad. Lamentablemente, la institución financiera que no lo vea como una oportunidad va a quedar atrás. Y teniendo en cuenta la velocidad de la tecnología, la velocidad de la colaboración, la forma que las fintechs están comprando a otras fintechs, la forma que las big techs están entrando al mundo del sector financiero, las instituciones financieras, si no lo ven como una gran oportunidad de inclusión social e ir a buscar esos clientes que antes no hubiesen podido acceder, lo deben ver lamentablemente con un pequeño riesgo de simplemente pasar a ser un proceso detrás de un producto o un servicio. Y esto es algo que yo no quiero que ocurra para el sector bancario. Yo vengo del sector bancario y lo defiendo muchísimo y al mismo tiempo les doy muy duro porque quiero que realmente levanten la mano y quieran participar por ese miedo de que los productos y servicios del futuro, si ustedes no están al frente, no entienden la participación y la importancia de esta iniciativa, simplemente van a ser un proceso en el background de los productos y servicios que otras empresas, otras entidades financieras y demás logren hacer. ¿Por qué es importante para el regulador? Si hay algún regulador en este llamado, si ustedes escuchan o hablan con algún regulador, ¿por qué esta iniciativa es importante para ellos? Yo el año pasado participé en un congreso donde habían reguladores de todo el mundo y se determinó que en promedio el regulador está por lo menos 2 o 3 años detrás de todas las iniciativas que están en este momento en vigencia. O sea, en el sentido de que están atrasados en poder alcanzar, entender, tener los recursos, poder llevar adelante iniciativas innovadoras como las que se están presentando en este momento. Hablamos de blockchain o criptos, el mismo tema de Open Banking. Entonces, es por eso que el tema de Open Banking es importante para el regulador, porque es una iniciativa mundial que ya está presente y va a seguir estando delante nuestro por muchos, muchos años. Y es importante que el regulador quiera participar, quiera llevar esto adelante, quiera traerlo a su país o participe de alguna forma u otra, porque esto va a llegar. Y si no es, como dije anteriormente, el regulador que lo lleve adelante, debemos ser nosotros, el que lo llevemos adelante y asistamos al regulador, le expliquemos cómo hacerlo, llevarlos de la mano para poder implementar estas iniciativas. Necesitamos tener la participación del regulador de alguna forma u otra. Si hablamos, por ejemplo, en este caso de un país donde no existe regulación, o un regulador, por ejemplo, el de Singapur, o el modelo de Corea del Sur. Tuvimos la oportunidad hace 2 años de sentarnos con el gobernador Seo de Corea del Sur y nos explicó algo muy interesante, donde él dijo de que ellos estaban haciendo un concepto de Open Banking ya desde hace muchos años, pero que vieron de que por falta de regulación o presencia del regulador, básicamente los bancos
hacen y deshacen como quieren, o no participan de la forma que se debe, o que no hay nadie que los impulse para que puedan llegar a hacer cosas realmente que favorezcan al consumidor o que lleven adelante esas oportunidades. Y el gran miedo que tenían es que, como lo que ya está pasando con los Alibabas y demás, que las grandes techs en Asia están acaparando ese mercado y están llegando al servicio al consumidor con productos y servicios que ellos no tienen la capacidad para poder regular porque no es un movimiento regulatorio. ¿Por qué es importante Open Banking para cada país? Porque como dije antes, esto va a llegar a la región. Es importante desde el país más chico hasta el país más grande que entienda la importancia y el valor que trae Open Banking. Le voy a dar un ejemplo. Tuvimos la oportunidad como Open Vector de estar en Panamá hace unos años y tuve la oportunidad en su momento de conocer al presidente Varela y hablamos sobre el tema no me acuerdo la palabra exacta, no de los white papers, pero el famoso caso que ocurrió en Panamá, y él vio que Open Banking podía llegar a ser una iniciativa que le traiga al país una confianza verdadera en el inversor del exterior, en ver de que el país se estaba preocupando por implementar iniciativas, los Panama Papers, de poder iniciar una regulación, estipular un tema de Open Banking que traiga confianza nuevamente al país y al sector, creando este tipo de iniciativa regulatoria. Entonces, si tenemos eso en cuenta, y como vimos en México, cuando México decidió entrar en el tema de Open Banking, y ustedes todos pueden acceder a Google y demás, pueden llegar a ver cómo fue un auge en el sentido de press releases y el marketing, los diarios y demás internacionales que le dieron muchísima importancia a México, no solamente en hablar sobre México, sino que creo yo que todas las fintechs en el Reino Unido que yo conozco, todas quisieron abrir oficinas en México, todas quisieron impulsarse y meterse porque vieron que ahora sí se estaba tomando en serio la regulación y que iba a haber oportunidad de poder colaborar y crear productos y servicios en el sector. Entonces, para cada país es importante traer Open Banking porque fomenta la innovación, fomenta la credibilidad en el mercado y trae inversores del extranjero. Y para el cliente, por último, toda esta iniciativa, como dije anteriormente, es para ellos. El cliente bancarizado y no bancarizado. Lamentablemente, no todos los clientes, como nosotros que estamos en este llamado, tenemos la noción, el conocimiento, sabemos de arquitectura o de seguridad o entendemos. Lamentablemente, hay muchos, miles, millones de clientes que no entienden esto. Pero al fin y al cabo, tenemos que pensar en ese cliente y en los beneficios que le podemos traer con una iniciativa como esta. Esta va a ser, como dije anteriormente, es la revolución en el sector financiero jamás vista y creo yo que esto es lo que va a poder traerle al cliente todos esos beneficios. Siguiendo con las razones por las cuales el tema de Open Banking es tan importante, hablé recién sobre el tema de las gafas, hablé sobre la oportunidad del cliente y la oportunidad también para los bancos de todos tamaños. Acá les dejo algunos datos que me parecieron súper importantes de lo que algunas instituciones financieras estaban diciendo sobre el potencial de lo que trae Open Banking, de por qué esto ya en números es importante, entendiendo de que muchos de los bancos se ven con algunos retos en poder implementar Open Banking como infraestructuras técnicas legacy y demás. Pero así todo creo yo que nuevamente la razón por la cual en meterse en el tema de Open Banking es sin lugar a duda muy importante. Siguiendo con la oportunidad para LATAM. Hablemos un poquitito acá no solamente del crecimiento, sino también de algunos números así ya un poco más específicos. Y Juan Carlos, también voy a pedir tu opinión, porque me parece importante que también nos des tu perspectiva de cómo ves la oportunidad para Latinoamérica. Pero, ¿por qué Latinoamérica se resalta del resto del mundo? Si para el tema de Open Banking, ninguna otra región ha mostrado el apetito para banca abierta como lo ha hecho Latinoamérica. Ni en África ni en Europa realmente ha habido la iniciativa, el impulso que ha tenido Latinoamérica, con sectores financieros importantes como el que es el Brasil o México mismo, ha realmente hecho una revolución en la oportunidad de lo que significa, tanto para la población como para la oportunidad de mercado que brinda en Latinoamérica. Juan Carlos, voy a pedir tu opinión. ¿Qué pensás sobre Latinoamérica y el potencial de lo que es Open Banking, teniendo Kruger que tiene
entendimiento bien y tiene tantas oficinas en la región. Sí, Carlos, definitivamente se han visto en los últimos años cambios significativos. De hecho, en la lámina aparece, por ejemplo, el crecimiento que hay en la parte de fintechs en la región. Nosotros hemos visto y hemos estado de la mano de algunos bancos. Aquí hay algunos de estos bancos con nosotros aquí presentes, donde se han hecho diferentes disrupciones, como por ejemplo trabajos de laboratorio de innovación con innovación abierta, donde se permite a otras personas, a otras empresas acercarse, y esto fomenta también un relacionamiento de pequeñas y medianas empresas que van enfocadas en temas tecnológicos. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos Kruger Labs, donde se han lanzado varios desarrollos interesantes de empresas, startups, que van precisamente con este enfoque de poder hacer que la tecnología siga creciendo. Y viendo los números del crecimiento, por ejemplo, en Colombia, en México, en la región centroamericana, vemos la cantidad de empresas de tecnología, de fintechs que se están dando. Y si nosotros logramos poner de acuerdo a las diferentes entidades, se hace un ecosistema donde realmente se pueden beneficiar todos. Y sobre todo porque se tienen las capacidades, se tiene el potencial tecnológico, ¿verdad? Y muchas empresas incluso están invirtiendo en la región para el desarrollo de las mismas. Entonces, nosotros hemos visto específicamente en los países cómo muchas de estas empresas que quizás tenían temor de abrir la mano y mostrarse y hacer algunas alianzas específicas con pequeñas empresas para poder fomentar e incluso darle inversión a ellos, banca de inversión para que ellos puedan también financiarse en estos desarrollos, pues han tenido réditos interesantísimos. Hay muchas pequeñas aplicaciones móviles que están teniendo un auge grandísimo en la región, que han salido precisamente de esas inversiones. Entonces, si la banca ve esto como una oportunidad y en vez de ver a las fintechs como una amenaza, las ve como una oportunidad para aliarse en conjunto contra el GAFA que viene, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está la clave, donde podemos hacer una colaboración y el entorno latinoamericano se puede ver fuertemente pues, bendecido con este tipo de decisiones que se pueden tomar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Para mí el tema acá también es súper importante, es que la gran diferencia que estamos viendo en la TAM con Europa, como acá la lámina indica, es que el crecimiento que ha habido en fintechs en Latinoamérica, pero también en la colaboración que hemos visto entre los bancos y las fintechs, es mucho más de lo que hemos visto en Europa. Y este es un tema muy, muy importante. Un tema que he discutido mucho acá en Londres es que todavía veo instituciones financieras en Londres que les tienen problemas en poder abrir sus procesos de procuramiento para permitir que las fintechs puedan colaborar y trabajar con esos grandes bancos en un tiempo acelerado, ¿no? Para permitir que las fintechs puedan exponer y traer y colaborar con productos y servicios. Y eso es algo que en Latinoamérica no lo estoy viendo. Veo una relación mucho más veloz, mucho más rápida. Hay mucha más apertura de los bancos de querer hacer eso. Y obviamente, como acá indica, el crecimiento masivo de las fintechs, que habla por sí solo. Entonces, para darles un poquito ya más de números del crecimiento que ha tenido Open Banking, si queremos verlo como ejemplo, esta lámina es del OBIE, que es el Open Banking Implementation Entity en el Reino Unido, que explica, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido de un año al otro en la velocidad en el crecimiento de APIs es exponencial. O sea, pueden ver cómo han crecido la cantidad de API calls exitosas que han tenido. Son de 400.6 millones de APIs exitosas que han tenido o que tienen en este momento. La lámina esta muestra abril de este año. Entonces, es un crecimiento enorme en la velocidad, en la forma en que las instituciones financieras acá en el Reino Unido están entendiendo la oportunidad y cómo las fintechs están aprovechando esa apertura de compartir esta data para poder
llamar estas APIs, poder consumir esa información y empezar a crear productos y servicios que empiecen a establecer las bases para Open Banking. Entonces, esta lámina empieza ya así a aterrizar realmente, siendo el Reino Unido uno de los países con mayor experiencia en el tema de Open Banking, en cómo esto ha incrementado y cómo demuestra de que el mercado está empezando realmente, o se ha despertado a una velocidad enorme en querer realmente empezar a trabajar sobre el tema de Open Banking. Obviamente tenemos acá en el Reino Unido un beneficio de tener algunas, tener más apertura de lo que se llama la parte de datas, o sea, tenemos diferentes estándares ya más listos y contemplados dentro de la regulación, pero así y todo, bueno, tenemos esa capacidad, ¿no? Juan Carlos, me gustaría que nos ayudes un poco con esta lámina y repases un poquitito algunos de estos retos. Sí, porque la idea es presentar la realidad completa, ¿verdad? Y cuáles son algunos de los retos de la incertidumbre. Por lo menos cuando hemos estado visitando a algunos de ustedes en la región, en los diferentes países, hemos encontrado que principalmente nos hablan de estos tres aspectos. Primero, el tema de la seguridad. Una de las cosas que siempre nos dicen es, bueno, es que sí, en Europa está obviamente la ley de protección de datos y aquí en la región no hay una ley homóloga a esa. A pesar de que ya en varios países de Latinoamérica sí existe ley de protección de datos. El tema del reto que se ve es determinar realmente quién es el responsable de garantizar la protección misma de la información por la apertura de los datos que se dan. No solo porque el cliente da autorización para que se compartan sus datos, sino también porque hay datos de terceros que se tienen que juntar para hacer un análisis de esa data para poder pues, tomar decisiones y presentar diferentes propuestas de valor a los clientes. Entonces, una de las cosas que le preocupa a la gente mucho es esto. Y nuevamente aquí es donde mucho de la reputación que tiene la banca del tema de seguridad es un papel clave y fundamental. Y voy a referirme quizás, voy a hacer un flashback y recordarme unos años atrás. Obviamente en ese tiempo estaba como director de tecnología de un banco y nos salieron hablando de la nube. Quizás algunos de ustedes que están aquí tuvieron la primera reacción que yo tuve. No, hombre, eso jamás, o sea, no lo va a permitir el regulador, jamás, eso es inseguro, ¿cómo se va a ir uno a la nube? Estoy hablando de 15 años atrás o 20 años atrás cuando estaba empezando todo este tema de nube. Bueno, los bancos que creyeron, que confiaron, que fueron, pero con una estrategia correcta, lograron posicionarse y darse cuenta del valor que tiene la nube para poder hacer un time to market de productos más rápido. Nosotros hemos visto bancos que han hecho este cambio y los resultados tan rápidos que han tenido de sacar productos de una manera más fácil. Entonces, si bien es cierto, este es un reto que muchas veces vemos, también en la banca se tienen muchas capacidades para lograr que esto pues vaya generando una mayor credibilidad. Entonces, es una oportunidad definitivamente también para la banca en toda la región. El otro punto es el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque ahora van a aparecer más empresas en este ecosistema. Obviamente antes veíamos la gráfica donde se ven los bancos con las alianzas con terceros y va a haber mucha capacidad de análisis que se va a necesitar. Entonces, una de las preocupaciones que hay es cómo hacemos para la trazabilidad de esa data, cómo hacemos nosotros para estar seguros de que esa data se utiliza de una manera correcta y qué capacidad y seriedad tienen las empresas que van a participar en este proceso. Esa es otra de las cosas que le preocupa mucho en las conversaciones que hemos tenido con ustedes. Y bueno, aquí hay otras tecnologías de las cuales también en Kruger estamos impulsando, como el blockchain, que podría perfectamente utilizarse en un ambiente de estos bien construido para poder ir mitigando todas esas preocupaciones que se pueden tener. Y finalmente también el tema de la desintermediación. ¿Por qué? Porque entonces ahora aparecen fintechs que pueden prestar servicios y esos servicios podría antes alguien preocuparse porque entonces la competencia no es sana. ¿A qué me refiero? A que tenemos bancos que tienen toda una infraestructura, una inversión millonaria para poder tener ciertos niveles de seguridad y podrían aparecer empresas que no tienen quizás el mismo nivel de seguridad o solvencia o la capacidad financiera para soportar crisis y circunstancias como una crisis como esta que hemos tenido con el coronavirus. Entonces,
Algunas personas dicen, bueno, es que esto termina siendo tierra de nadie. Pero aquí el punto es que ya esa situación está pasando. A mí me da risa una ocasión cuando estábamos analizando sobre si utilizamos WhatsApp para poder enviar alguna información. Y de una vez llegó el brinco el de seguridad y dijo, no, es que WhatsApp no es un medio seguro para mandar datos. Pero el cliente los manda y manda la foto de su cédula y manda sus datos porque no quiere ir al banco. Entonces, esta es la parte importante, que hay que entender cuál es la necesidad del cliente, porque el cliente necesita servicios financieros. No significa que el cliente necesita bancos. Y prueba de eso lo que estamos viendo, que está haciendo Apple con su tarjeta y que están haciendo las demás grandes, donde cada vez están ofreciendo servicios y se están metiendo a competir con lo que hace un banco. Entonces, si bien es cierto, estos son los principales retos que nosotros hemos recopilado de nuestras conversaciones con muchos de ustedes en mesas de trabajo, pues hay soluciones detrás de cómo manejar este punto y lo importante es que tengan la claridad absoluta de la verdad, todas las caras del cubo, ¿verdad? Para que podamos entender también las cosas que están detrás de esto. No sé, Carlos, si querías agregar algo actual a los Sí, retos. hay algo que quería decir, es una palabra, una frase sola, que hay algo que vengo diciendo de hace rato que no me gusta decir, pero es algo que se dijo. Bill Gates dijo hace ya varios años, él dijo que no se necesita de la banca, que no necesitan de los bancos, necesitamos la banca. Y eso fue una amenaza directa, creo yo, al sector financiero de querer decir de que lamentablemente el cliente quiere esos servicios, quiere esos productos y no le interesa cómo y los quiere ya. Y que no le interesa qué banco lo está haciendo, simplemente quiere los servicios de la banca. Y es acá donde, justamente diciendo lo que está diciendo Juan Carlos, es ese miedo a que la banca desaparezca de esa forma o que el banco desaparezca de esa forma debido a las necesidades simplemente del cliente. Mucha razón. Gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Hablemos un poquitito del por qué, ¿no? Acá hay algunos temas que son importantes de entender. ¿Por qué debemos embarcar en Open? Si vemos algunos ejemplos de la razón por la cual Open Banking ha llegado a algunos de estos países, por qué es importante la competencia, cómo podemos llegar como instituciones financieras a poder competir más y traer estos productos y servicios. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, donde el 82% de todos los activos son dominados por 5 bancos. Y eso no es una queja hacia los bancos o una forma de ser negativo en contra de las instituciones financieras. Es la forma en que el sector financiero simplemente se ha formado. Pero la oportunidad que Open Banking tiene en abrir esos temas es en crear más competición, es quebrar esa banca tradicional. El tema de Open Banking requiere un cambio cultural y esto es muy importante de entender. Open Banking requiere un cambio cultural y un cambio estructural dentro de los bancos porque los bancos deben de pensar de otra forma, de una forma diferente que no han pensado en el pasado. No es crear productos y servicios para el beneficio único de la institución financiera, pero como dijo Juan Carlos, es crear productos y servicios con el cliente en mente. Y eso es nuevamente quebrar la banca tradicional. Es también en traer un poco más de información y confianza también en el sector. Creando estos productos y servicios que beneficien al cliente o que tengan al cliente como eje, también van a crear más confianza en el mercado, más confianza en el sector público, en ese cliente de tratar de participar más simplemente directa o indirectamente por el solo hecho de ir a buscar o de querer esos servicios, van a participar más en el sector financiero, tal vez, como dije anteriormente, indirectamente, ¿no? Hablando un poquitito más del cliente, tenemos que verlo un poco más en números a qué se refiere. Como dice acá, el 78% de los clientes están dispuestos a compartir su información. Entonces, estamos hablando nuevamente, ¿es por falta de confianza o es simplemente porque el cliente de hoy, el cliente del futuro, ya está más acostumbrado a poder compartir esa información?
El 43% quiere aplicaciones móviles para efectuar pagos. O sea, ya están pensando en otra forma más ágil de poder hacer sus cuentas, de pagar, de poder, ¿cómo se llama?, de buscar servicios o de lograr acceder a ciertos servicios de una forma mucho más ágil a través de sus móviles. Nuevamente, el 78% contrataría servicios bancarios con una empresa de tecnología. Y este es un número muy importante. Si hablamos en este momento de que todos nosotros tenemos estos aparatos, ¿no? Sea un teléfono de Apple o de Samsung o lo que sea, yo les pregunto, si ustedes todos recibieran mañana un mensaje de Apple que dijese, bienvenidos a Apple Bank, hemos establecido una institución financiera global, se la vamos a dar gratis. Es más, si ustedes nos dan su consentimiento, vamos a cerrar todas sus cuentas bancarias y le vamos a ofrecer todos los servicios que sus bancos les ofrecen, pero se lo vamos a dar gratuitamente. Y es más, no le vamos a cobrar por cambios de moneda. O sea, que ellos pueden hacer eso, pueden brindar esos servicios mañana. Entonces, eso es un tema que también nos preocupa mucho, es poder decir que el cliente de hoy o el cliente del futuro estaría dispuesto a cambiar rápidamente. Esa lealtad por la marca, la lealtad por la institución financiera, realmente ya ha cambiado, lamentablemente. Y el 42% quiere que el banco le mande información sobre servicios específicos solo cuando sean requeridos. Y este es otro tema también muy importante, es entender al cliente, no ofrecerle al cliente algo que simplemente no necesite o que no requiera. No sé, Juan Carlos, si querés agregar algo, me parece un tema tan importante el del cliente. Si te pongo en una mala posición en este momento y no tenías algo pensado, pero me parece una buena lámina para que... No, y es cierto, es que el tema principal es que muchas veces uno se crea el propio mito, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la inclusión financiera. Pensemos en eso. Hay muchos clientes que no tienen acceso o que quizás no pueden acceder a ciertos tipos de crédito porque no tienen un historial crediticio como se quisiera. Pero ¿qué pasa si ese cliente puede compartir mediante todo este entorno una serie de aspectos que demuestran que realmente sí tienen las capacidades financieras? Y si conectamos la inteligencia artificial que puede hacer los análisis adecuados para hacer el scoring basado no quizás en el mecanismo que nosotros pensamos, sino en un mecanismo diferente que tome en cuenta algunas otras cosas alrededor de su aspecto social o de su interrelación con otros más, ¿cuánto podría darse una inclusión financiera en este tipo de personas? Y muchos de estos quieren todo en su móvil, nunca van a ir a una institución financiera. Entonces, si pensamos, esto es la realidad quizás de la encuesta que hizo Century ahorita, pero piensen en 10 años, en la generación actual. Ustedes que son papás y los están viendo crecer, en esos niños que hoy tienen 10 años, 12 años, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el comportamiento que ellos tienen? Definitivamente, entonces, lo mejor es adelantarse a este tipo de circunstancias para no tener luego que ver qué se hace para volver a captar a este tipo de gente. Perfecto. Entonces, por último, también lo que estábamos diciendo ahí es si empezamos a ver cuáles son los próximos pasos, es aprender de los otros, es ver la regulación que está en este momento en su lugar, tanto en la parte de, como dijimos, regulación obligatoria o de intermediación o falta de regulación, ¿no? Es empezar a realmente a entender qué es lo que cuál es el paso que cada institución o cada país quiere llegar a seguir. Es también tener en cuenta que es muy importante el crecimiento exponencial en las fintechs, pero también en los temas de comunicación técnica. Creo que no podríamos estar donde estamos en este momento si no fuesen por el crecimiento de la adopción de dispositivos móviles. Creo que ese es un tema muy importante. Si lo miramos de otra forma, el tema de dispositivos móviles no es solamente para aquel cliente bancarizado. Estamos hablando de millones de clientes no bancarizados que antes lo veíamos como clientes de riesgo, que sin embargo han comprado o tienen en su mano dispositivos móviles a los cuales se les puede llegar a ofrecer productos y servicios que están nuevamente ahí a su alcance y que tenemos que buscar la forma de poder llegar a eso. Y también el tema de inversión extranjera. No ha habido otra iniciativa en donde se ha visto una impulsión, una inversión, realmente un entendimiento de la oportunidad como la que se ha visto en los últimos 2 años. Es impresionante la cantidad de inversionistas que han llegado a la región,
específicamente de Latinoamérica, y cómo eso ha traído una variedad de unicornios y otras oportunidades que se han abierto de fintechs y demás, pero una explosión en lo que se ha visto en empresas y sus inversiones. Así que este sí me parece un tema muy importante con lo que se refiere a cuáles son los próximos pasos a seguir y qué podemos aprender de lo que está ocurriendo y cómo podemos usar esto para nuestro beneficio. Bueno, para nosotros es un verdadero orgullo poder estar acá con ustedes. Ha sido un verdadero placer. Creo que ahora vamos a tratar de abrir algunas preguntas. No sé si, Juan Carlos, tenías algún otro comentario, pero muchísimas gracias a todos por permitirnos este espacio. Y bueno, abrimos ahora a ver si hay alguna pregunta de la gente que estuvo escuchándonos. Carlos, nada más un comentario final ahí, nada más, que con esta alianza que hemos hecho en conjunto entre nosotros y ustedes, realmente lo que queremos traer son la experiencia no solo de la definición de una estrategia, sino de la implementación de una estrategia, y también los años de experiencia en Latinoamérica, entendiendo las necesidades y la participación que tenemos nosotros en más de 30 bancos en Latinoamérica que estamos participando actualmente en estrategias de transformación digital. Entonces, no es simplemente diseñar, es la experiencia de haber diseñado ya, como mencionaste, y eso para mí tiene un máximo valor, y por eso fue que hicimos esta alianza, porque ustedes hicieron trabajos en México específicamente con la implementación, que es el caso más cercano, trabajaron en Chile, la experiencia que tienen, y pues la implementación que eso conlleva ya de integración, una serie de cosas. Nada más lo dejo como comentario final ahí para que lo tengan, porque llegamos a este punto de esta alianza y estamos con todo el objetivo de poder ayudarles en esta estrategia. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad ha sido una interesante charla en todos los contenidos que ustedes estaban explicando. La verdad, hicimos un viaje por algunas geografías mundiales y es muy interesante. Tengo bastantes preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas algunas. La verdad son muy interesantes. Igual agradecemos por las preguntas. Por ejemplo, y les pido que tal vez se tomen un máximo un minuto en cada una de ellas para poder entregarlas, ¿no? Y la idea también es ir cerrando poquito a poco porque la gente puede estar un poquito cansada. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son los principales retos que las organizaciones de Latinoamérica tienen que afrontar antes de abordar un programa de Open Banking? Me parece una excelente pregunta. Para mí es una pregunta excelente. Acá es un tema muy, muy conceptual. Es la educación y sensibilización. O sea, que acá las instituciones financieras piensan en Open Banking y piensan como en comprar una plataforma o comprar una solución. Y ese no es la forma de avanzar en el tema de Open Banking. Requieren realmente de un periodo primero de educación y sensibilización para tener un verdadero entendimiento del alcance, el potencial y lo que es Open Banking, para poder pasar ahí sí realmente entender cuál es su posición actual, tanto económica, estructural, de tecnología, infraestructura, recursos, es hacer ese entendimiento, sensibilización y ese gap análisis para recién ahí sí decidir cómo van a proceder con el tema de Open Banking. No sé si eso ojalá que logre contestar la pregunta. No sé si Juan Carlos tenés alguna opinión. No, básicamente lo que dijiste, me parece que hay que empezar por convencerse de que hay que meterse en esto. Yo creo que el principal stopper muchas veces es uno mismo, ¿verdad? Y por eso puse el ejemplo antes de cuando dijimos que el cloud quizás no iba a suceder. Yo creo que ese es el punto, es saber enfocar la estrategia. Perfecto, perfecto. Avanzamos. Ahora me están lloviendo preguntas, entonces voy a tratar de sintetizarla. Ha estado muy, muy buena la charla. Vamos por acá. ¿Hay alguna iniciativa impulsada en Latinoamérica actualmente en el mercado que nos puedan comentar? Y esto es importante, nos menciona, dice que el ente regulatorio no permite que los datos de los clientes sean publicados. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿existe alguna iniciativa que nos puedan hablar al respecto? Bueno, quizás... Adelante, Juan Carlos. Quizás te comento, bueno, sí existen leyes de protección de datos en diferentes países ya publicadas.
pero es que hay que entender qué es lo que el cliente da, porque aquí no es que el banco toma la decisión de compartir, sino que es un consentimiento informado donde el cliente accede qué es la información que él va a compartir. Y eso es precisamente lo que las leyes que ya están aprobadas en muchos de los países de la región establecen, que el cliente tiene el control de qué datos se comparten y qué datos del todo nunca quiere que se compartan. Perfecto. No sé si Carlos Figueredo quieres agregar algo más. No, adelante, así podemos Lo ir a podemos. otra pregunta. Perfecto. Son muy buenas. Natalia nos pregunta si existe algún ejemplo real, algún ejercicio real de inclusión financiera basada en Open Banking. Me parece también interesante pregunta. Para mí el tema de las PFMs es un ejemplo perfecto de lo que es una inclusión financiera dentro de Open Banking. El Personal Finance Manager es el ejemplo perfecto. El Personal Finance Manager es donde una persona con su data a través de un app, que puede ser mediante una fintech o un banco o un banco y una fintech que se la pueda dar a un cliente, permite que una persona pueda ver todo su estado financiero a través de todas sus diferentes cuentas bancarias, seguros de vida, inversiones, todo su estado, y le pueda dar a través del PFM y un poco de inteligencia artificial también, le puedan también explicar cómo puede ahorrar dinero, dónde está gastando más, ese es un ejemplo perfecto donde Open Banking ha tenido un efecto específico en la parte de un ejemplo de un producto o un servicio de inclusión financiera. Es justamente eso, poder en una sola app traer varias cuentas de diferentes instituciones financieras, diferentes seguros, diferentes empresas, sectores, y traerla bajo un solo producto para darle a un cliente todo su aspecto, donde se encuentra económicamente en su estado actual. Perfecto. Estábamos conversando de la parte micro, ¿no? Del cliente. Ahora les voy a hacer una pregunta más macro, que me parece interesante también. Nos pregunta Eduardo, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una economía para implementar efectivamente el Open Banking? Ley de ciberseguridad, APIs, etcétera. ¿Cuáles creen que son los requisitos mínimos? No sé si Juan Carlos, si la querés abordar, si no la abordo yo. Si quieres. Sí, directamente. Para mí los requisitos mínimos que debe tener una economía para implementar efectivamente Open Banking no es tanto un aspecto de economía. Para mí es simplemente un interés en la oportunidad de escala de economía que puede llegar a lograr el tema de Open Banking. Entonces, el implementar, iniciar ese roadmap de querer empezar a implementar los pilares principales de, en primer lugar, estándares de datos para poder hablar un lenguaje en común, y las arquitecturas técnicas en común basadas en tecnologías internacionales son las bases para arrancar el tema de Open Banking, y no requieren necesariamente de una economía de por sí. Para mí son todos temas más que nada técnicos y funcionales, y saber cómo llevarlo adelante. Para mí son los ejes de poder de llevarlo adelante en cualquier país. Perfecto, excelente. Nuevamente, si es que no puedo leer sus preguntas, discúlpeme, es por lo que tenemos bastantes. De hecho, viene una muy interesante que nunca se me había ocurrido, es ¿cómo se conectan las iniciativas de blockchain al Open Banking u Open Finance? ¿Existe alguna interconexión por ahí? ¿Qué tienen que ver la una con la otra? ¿Respondo o respondes? Adelante, Okay. Juan Carlos. Vamos a ver, hemos hablado de la importancia de la trazabilidad detrás de todo el modelo, de la seguridad del modelo, de la confiabilidad del modelo. Y para eso se necesita obviamente una arquitectura que pueda ser sólida y fuerte. En un modelo como estos, en diferentes casos y escenarios de negocio, la trazabilidad es fundamental. Y ahí es donde blockchain, por ejemplo, se complementa perfectamente, y sobre todo, no solo en la parte de Open Banking, sino también en el Open Finance, por todo lo que hay alrededor, porque ya empiezan a entrar otros entes en el juego, como explicaba antes Carlos, y lo que queremos sobre todo es que el entorno sea seguro y que tengamos la trazabilidad, que el control lo podamos tener los usuarios finales, que somos los que confiaríamos en el esquema que se está planteando. Perfecto. Nos llega una última pregunta también, me parece súper interesante, porque hemos estado hablando de bancos, de empresas financieras, pero Carlos Arturo Quiroga nos pregunta, ¿cómo una entidad no bancaria podría asumir un modelo de Open Banking? Una entidad no bancaria.
Hay muchísimos ejemplos de eso que se están dando. Los neobancos, los bancos, como en el Reino Unido tenemos varios ejemplos de entidades así que se están dando, que están aprovechando el tema de Open Banking. No sé si, Juan Carlos, tienes alguno específico que querés, que se te ocurre a la mente que se te venga, pero hay varios ejemplos de eso. Vamos a ver, aquí en el ecosistema la gente se beneficia, ¿por qué? Por las alianzas que pueden haber. Obviamente las fintechs van a acelerar el proceso de innovación. Voy a poner un caso específico. Piensen en un banco que mediante un esquema abierto le permite a un tipo de negocio específico, podríamos hablar a los condóminos, poder tener acceso y herramientas para que ellos puedan administrar su negocio. Entonces, hay una serie de encadenamientos que hay alrededor de proveedores, de servicios, de una serie de cosas que en conjunto llegan a beneficiarse porque llegan a presentar algo. Y antes ponía, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, como fue un ejemplo claro de que muchas instituciones se acercaron a los bancos, le dijeron, usted es el que tiene la plata, usted me puede asegurar que la plata va a llegar y yo quiero que usted sea el que me cobre, ¿verdad? Los bancos que vieron la oportunidad y se metieron en esto, hoy incluso le dan servicio a otros bancos que no, que dijeron que eso no servía y que eso nunca iba a venir. Lo hemos visto en varios países donde algunos fueron visionarios y dijeron, aquí hay negocios. Y hasta se posesionaron delante y hay una serie de bancos, cooperativas y otras instituciones financieras alrededor que se brindan de esos servicios. Entonces, sí, la respuesta es clara. Hay varios escenarios. Por tiempo no podemos presentar algunos escenarios funcionales, pero probablemente en otro evento podríamos profundizar más o con gusto podemos visitarlos a ustedes y explicarles casos de monetización, casos de uso específicos que tienen otros bancos para que ustedes mismos puedan comprobar que esto no es simplemente un PowerPoint. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Una última pregunta, si es que no les importa, por favor, que tenemos varias, pero esta última sería, y me parece interesante, relativo a la competencia, lo que estamos oyendo bastante en redes es, ¿existen ya convenios de colaboración con las GAFA o realmente será una lucha de titanes? Nos pregunta Eduardo Carmona. ¿Qué piensas? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo no tengo, no sé de ningún convenio específico que hayan con las GAFAs. Es más, tenemos ejemplos donde hay mercados donde han querido enseguida aplacar cualquier tipo de movimiento de las GAFAs. Un ejemplo es Brasil con WhatsApp, donde rápidamente se cerró ese portal cuando quiso Facebook con WhatsApp abrir un portal de pagos en Brasil y rápidamente el mercado reaccionó y le quitó esa posibilidad a Facebook que entre con WhatsApp al mercado de pagos en Brasil. Se está viendo dónde eso va a volver, que van a intentar nuevamente abrirlo. Creo yo que van a ser exitosos y va a ser una cuestión de tiempo. Entonces, que haya un convenio no existe todavía, que yo sepa. No hay un convenio entre las instituciones financieras y una GAFA de ese porte para hacerlo. Creo que las GAFA lo están haciendo por sí solo y lo van a seguir haciendo. Así que para mí es un tema que va a seguir siendo una amenaza, y es más, estoy viendo cómo las techs y las big techs están comprando ad techs de todo porte y todo tamaño para querer acaparar el mercado y competir en este mercado de Open Banking y Open Finance. Pero nuevamente me encantó mucho la pregunta esta, porque es una pregunta que no se hace, y también muy bien la pregunta sobre el tema de querer cómo poder realmente traer esta iniciativa a un país, qué regulaciones se requieren. Me pareció una muy buena pregunta por el alcance que esto tiene, la implicación que tiene. Es muy sencillo hacerlo, simplemente requiere de simples estructuras y pilares necesarios. Perfecto, Carlos. Juan Carlos, no sé si quieres dar unos comentarios finales con relación a esta pregunta también. Sí, nada más quería aportar que hemos visto, bueno, en una experiencia anterior, en vida pasada, cuando estaba en un sector financiero, nosotros hicimos acercamientos con Apple, por ejemplo. Y en México he visto algunos bancos que han tenido acercamientos con Apple, hablando de una de las grandes del GAFA, ¿verdad? La estrategia de ellos contra bancos grandes es una competencia directa, y a veces hacen alianzas pequeñas con bancos más pequeños porque saben que ellos pueden ver beneficiados del tema, pero sobre todo es para un tema de posicionamiento y de conocer el mercado. Pues hemos visto aquí en Latinoamérica, somos testigos de un montón de bancos que han venido de otra región pensando que el comportamiento latinoamericano es idéntico al europeo o al norteamericano,
y después han terminado vendiendo y yéndose, porque tenían unas expectativas diferentes y porque nuestra cultura de idiosincrasia es un poco diferente. Entonces, sí he visto iniciativas y alianzas pequeñas, pero principalmente con algunos lugares donde ya han estado empezando a entrar. En otros, su plan de expansión no va a ser así. Probablemente van a ir con grupos regionales y en algunos países ni siquiera se va a tomar en cuenta algunos bancos, porque obviamente lo que quieren es tener una masa cautiva para poder de esta manera ingresar. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, la verdad agradecerle a Carlos Figueredo y a Juan Carlos Miranda por acompañarnos, por darnos esta hora y profundizar en esta anti-masterclass y ver realmente cosas, el lado B del Open Banking, por decir de una forma, del disco, ¿no? O del cassette para tiempos anteriores. Entonces, muchísimas gracias. Solo recalcar una vez más la alianza que existe entre Kruger Corp y Open Vector. Sin duda, esto recién empieza. Esto está aterrizando, como estamos viendo, y agradecemos a todos los participantes, agradecemos a todos por estar en este evento. Finalmente, nuevamente agradecer a la Embajada Británica. Sin ellos no hubiera sido posible esto, y a la Universidad San Francisco de Quito, a la Business School, quien está apoyando, como mencionó Carlos, uno de los principales factores, que es la evangelización y el conocimiento de este tema. Sí, muchísimas gracias a todos y no sé, Dani, si tenemos algo más. Si no, esto sería Sí, todo. les agradecemos nuevamente y al finalizar esta sesión, en sus pantallas aparecerá una encuesta. Por favor, nos colaboran llenándola. No sé si, Emilia, ¿quieres despedirte? Perdón, estaba prendiendo mi micrófono. Muchísimas gracias. Realmente estoy sorprendida con el número de participantes que hemos tenido el día de hoy. Para la hora creo que es un número bastante alto. Las preguntas también han sido bastante técnicas. Demuestra realmente el interés que existe en adoptar estas nuevas tecnologías en los servicios financieros. Así que nuevamente enfatizar que nosotros como Embajada Británica estamos muy contentos de aprovechar, de apoyar esta iniciativa y esperamos que en el futuro sigan surgiendo oportunidades no solo en el Ecuador, sino también a nivel regional. Que tengan una excelente noche. Listo, muchas Perfecto. gracias. Hasta luego. Chao, chao.